seguro que muchas veces muchos de nosotros hemos oído eso de ¿pero de qué vas? ¿De qué vas haciendo eso? Bueno, pues un poco lo que pretendemos, lo que pretendo con esta pequeña charla es desgranar algunos aspectos de ese de qué vas, de esa intención de un poco coartar a los demás o limitar algunas cosas de lo que hacen. Os reconozco que tenía intención de, soy muy friki, hablar de cómics y cosas de este tipo, pero por eso traje la imagen que veis ahí, pero no lo voy a hacer porque no me da el tiempo para hacerlo. La idea, el esquema fundamental o los puntos fuertes de que quiero que tengáis en la cabeza son estos 4. Biosociología, eso de bio tiene sentido. Biosocioética, la ética tiene sentido. ¿Lo bio y lo socio con la ética tiene sentido? Bueno, iremos viendo. Y luego, por supuesto, las moralidades, la moral que todos hemos oído y las estimaciones, lo que estimamos. Bueno, vamos entonces con ello. Cuando hablar de biosociología es realmente bastante complicado porque la sociología, bueno, estudia el ámbito social, pero lo biológico no está del todo claro. De hecho, en un blog del autor Andrés Castro Araujo no encontré este aspecto en ningún caso, la biosociología como disciplina, ni como planteamiento posible dentro de la sociología. Y entonces, claro, pues ¿tiene sentido todo esto? Bueno, pues para mí, desde luego, sí. El papá, por decirlo así, de la teoría de sistemas, von Bertalanffy, habla precisamente de la biosociología y luego os comeré la cabeza porque mi idea es que explote un poco vuestra cabeza con un teórico que mis pobres alumnos han sufrido, que se llama Niklas Luhmann. Ahora lo he dejado de dar en clase precisamente por su complejidad a la hora de explicarlo, pero bueno, lo vamos a conseguir seguramente. Entonces, bueno, este autor, como os decía, ya en la década de los 50-60, como comentó Rudolf Saysen en este capítulo, bueno, pues precisamente habló de la biosociología como una rama que mezcla la biología y la sociología. O sea que tendría sentido un poco hablar de esa biosociología y entonces tendríamos que quitar esos paréntesis y unir el palabra, por decirlo de alguna manera. Decía Theodorius Dochamsky que nada tiene sentido en la biología si no hablamos de la evolución. Nuestro querido padre, a nivel evolutivo, Charles Darwin, nos mostró precisamente que todo evoluciona. Esto luego se ha deformado, se ha complicado, se ha dicho mucha tontería respecto a la evolución, se sigue diciendo mucha tontería respecto a la evolución y bueno, nosotros nos lo vamos a tomar un poquito en serio, precisamente porque, bueno, realmente explica muchísimas cosas, pero no tiene nada que ver con el más fuerte sobrevive. Eso también es una mala interpretación de Nietzsche. La idea del superhombre, Superman, todas estas cosas que quería traer a colación hablando de cómics, pero no lo voy a hacer. Bueno, desde luego, hablar de evolución es hablar de sociedad, es hablar de vida, es hablar de historia, todo eso evoluciona, todo evoluciona. Desde mi perspectiva, todo evoluciona. Perdón, que aclaro una cosa. Voy a hablar desde una perspectiva, desde el ámbito social, y dentro del ámbito social voy a hablar de una perspectiva sociológica. Hay más. Una rara, una minoritaria, por decirlo así, o bueno, no mainstream, pero bueno, que es la mía y yo vengo a hablar de mi libro y entonces os cuento mi película. Pues tenéis que soportarme un poquito y soportar mi pedrada. Bueno, pues la evolución también es moral, por supuesto, y por supuesto, como no podría ser de otra manera, la evolución también es cultural. Pero claro, recordad una cosa, cuando hablamos de evolución no hablamos de individuos, esto es un error brutal. E incluso en la película Alien, si os ha gustado las pelis de Alien, veis que de la tercera a la cuarta empiezan con estos rollos de la evolución y de repente un alien se modifica. Nada, olvidaros. Eso no es posible. En biología nada es posible a nivel individual, nada. Todo es poblacional. Y la biología lo tiene claro. De hecho, cuando hablaba de cosas, de pedradas mías con un compañero del CSIC,
Y yo le comentaba unas ideas, bueno, pues que a mi juicio una molécula que se llama el ARN, el RNA, le decía, pero esa molécula es muy social. Me decía, sí, claro, por supuesto. Si esto se lo digo a un sociólogo, seguramente se corte las venas o me querrá cortar las venas a mí o alguna cosa así. Precisamente los biólogos tienen claro esto que os acabo de decir. Todo es poblacional, todo tiene que ver con un grupo. Y mi pedrada va por ahí. Entonces, olvidaros del individualismo porque no vamos a hablar de eso. Y todo lo que voy a decir no tiene nada que ver con la perspectiva individual. ¿De acuerdo? Esto puede gustar o no, podéis estar de acuerdo o no, por supuesto, pero bueno, es una parte de la perspectiva sociológica. Hay más. Cuando hablamos de evolución, por supuesto, como os he dicho antes, se han dicho muchas cosas y se hablaba de una especie de evolución lineal, de que todo es más o menos va continuando a lo largo de la historia y los procesos tecnológicos, los procesos científicos, etcétera, van superponiéndose. Bueno, hay un gran biólogo ya muerto, que precisamente habló de una teoría, de la teoría de los equilibrios puntuados, que nos ha mostrado muy sabiamente que esto no es así. Entonces la idea no es que todo va creciendo gradualmente, no. Hay estancamientos, de repente todo se transforma y de nuevo vuelve a haber cientos de estancamientos. No, no todo es tan fácil. Incluso hay una idea de retrogresión o retroprogresión o regresión evolutiva, como se quiera llamar. Bueno, básicamente quedamos con la idea de que no es tan sencillo todo esto y realmente hay bastantes cambios. Bueno, otro investigador que a mí me resulta realmente emocionante, Kevin Laland, en distintos trabajos, es un gráfico de un trabajo que hicimos algunos compañeros aquí presente, Bertuco, participó en este trabajo y yo sobre la etodiversidad, la diversidad en el comportamiento, de nuevo desde la perspectiva social, por supuesto. Nosotros nos vamos a quedar ahora de momento, en este primer momento, con esa pequeña parte más biológica, donde está la selección natural, el nicho biológico, es decir, ese espacio donde se da la vida, y este bar sería un nicho biológico. Otra cosa es lo que suceda a nivel social, eso sería otra cosa. Y después, más adelante, iremos al otro lado, que sería la parte más social, que tiene la chicha. Para mí tiene la chicha. Aunque, bueno, la parte biológica, desde luego, explica muchas cosas, condiciona muchas cosas, porque básicamente pensemos en algo tan evidente como somos mujeres, somos hombres. Eso biológicamente cambia, ¿verdad? Hasta ahora, que yo sepa, los varones no podemos tener descendencia. Y bueno, pues esto al fin y al cabo es un condicionante. Las mujeres no tienen en general este condicionante. Luego, evidentemente, hay problemas particulares que sí afectan, pero bueno. Entonces, desde esa perspectiva podemos entender que el nicho biológico también condiciona a la sociedad. Ahí lo vemos, a mi juicio está claro que sí, pero a su vez hay otros elementos que también nos modifican. Y uno, por ejemplo, es nuestra estructura biológica, nuestras proteínas. Este es un ejemplo de una proteína que a mí me interesa especialmente, la wolframina, porque sus alteraciones, cuando se modifica genéticamente, provoca un síndrome, el síndrome de Wolfram, que es una enfermedad rara, una de las muchísimas enfermedades raras que existen. En el grupo de investigación que coordino, pues trabajamos, una parte del trabajo que hacemos es sobre enfermedades raras y sobre el síndrome de Wolfram lo hemos trabajado particularmente. Por supuesto, esto nos muestra claramente que un cambio biológico, bioquímico, condiciona también las relaciones, la cognición, condiciona varias cosas. Pero claro, la cuestión es qué genera ese cambio biológico. Y ahí no solamente entra, como lo decía antes, la perspectiva individual. Otra perspectiva muy interesante que también nos muestra claramente esta vinculación es lo que se ha denominado como sociología molecular. Os decía, los biólogos tienen súper claro que la biología y la sociología están juntas. Hay un grupo de investigación en Alemania que trabaja en sociología molecular. Ellos han creado ese nombre, sociología molecular. Nos han metido un gol a los sociólogos, pero alucinante, alucinante. Y publican a un nivel muy top. Todos estos son, bueno,
excepto el de Irene, Irene Nor en el capítulo 4, que Irene es, bueno, no está en ese grupo de investigación, pero bueno, ellos trabajan a un nivel muy alto sobre temas biosociológicos, pero desde una perspectiva muy, muy pegada a la biología. A mi juicio, podemos diferenciar esta perspectiva de tres maneras. La estructural, que es la que trabajan estos autores que os decían, es decir, utilizando microscopía electrónica y viendo cosas que suceden en nuestro cuerpo y cómo eso condiciona pues determinados procesos fisiológicos. Al fin y al cabo, las moléculas son sociales. Mi idea es, estoy en ello, es, como os decía, intentar llegar a mostrar que el ARN es social. Esa es mi idea. Menuda pedrada más grande. Bueno, después Irene ha trabajado más desde una perspectiva más relacional, donde la célula es relacional y hay canales que relacionan con el ambiente. Esto será importante más adelante. Célula, el interior de la célula y su ambiente, su entorno. Porque el Niklas Luhmann, como os decía, utiliza mucho esta idea de sistema-entorno. Todos somos sistemas. Ya os contaré algunos datos súper interesantes. A mi juicio son bastante interesantes. Y nos relacionamos constantemente con nuestro entorno. Y después hay otra perspectiva que es la nuestra, que es la sociología molecular vinculada al análisis de los códigos, que es otra perspectiva. No importa demasiado, perdón, que esta se me escapó. Entonces, parece que está claro que biosociología van unidas. Podemos quitarle el paréntesis. Vamos entonces a dilucidar o a pensar si lo biológico, lo sociológico y lo ético tienen sentido. Para los sociobiólogos seguramente está claro. Los sociobiólogos son biólogos que trabajan a nivel social y trabajan mucho sobre entomología, muchísimo sobre entomología. ¿Por qué? Porque son grupos unidos. Todos conocemos las avispas, todos conocemos las abejas, sabemos que están unidos, ¿verdad? Generan estructuras, se comunican y por tanto podríamos decir son sociedades esto que hacen. Ellos lo consideran así, a mi juicio también es así. No sociedades tan complejas como la nuestra, ni muchísimo menos, pero desde luego serían sociedades. El gráfico está para mostrar una idea muy interesante y muy necesaria a la hora de entender lo biológico, y es que la biología, la vida, todo lo que sucede en la vida, desde un punto ofrece multitud de opciones. Siempre aleatorias, por supuesto. Otra cosa es las que funcionen. Pero siempre hay multitud de opciones. No pensemos que lo que sucede por alguna razón, todo lo que sucede. Cuando nos cabreamos con el medio ambiente, bueno, entiendo el cabreo, pero tenemos que ser conscientes que nos estamos enfadando por una especie de sinsentido. Porque llueve, por mucho que te cabrees, va a seguir lloviendo. Pero bueno, nos podemos cabrear. Hace sol, yo por ejemplo no soporto el calor. Entonces, hace mucho calor. Aguántate, si no te queda otra. Bueno, pues esto es un poco la idea. La biología nos muestra que las cosas suceden como suceden con un gran componente de aleatoriedad y esto lo podemos trasladar a lo social. Es decir, cuando nos juntamos, pasan cosas. Y ese pasar cosas nunca sabemos dónde va, precisamente por esa aleatoriedad. Dentro de lo social, además, hay una cosa muy interesante, un elemento muy interesante, y es que siempre hablamos de evolución, hablamos de genética, los genes, muchas de las explicaciones que damos de nuestro comportamiento están vinculados a los genes. ¿Por qué se parecen nuestros hijos a nosotros? Genética. ¿Por qué se parecen nuestros hermanos a nosotros? Pues por genética. ¿Por qué nos parecemos unos a otros? Por herencia cultural, herencia no genética. Y nos parecemos, realmente nos parecemos. De la misma manera que nosotros tenemos dificultades o tenemos, nos puede resultar relativamente complicado diferenciar a orientales, a los orientales les resulta realmente complicado diferenciar occidentales. Por la misma razón, porque nos parecemos no solo por cuestiones biológicas, sino también por cuestiones culturales. Recordad una cosa, nos vestimos parecido, nos peinamos parecido. Entonces, bueno, todo eso va conformando maneras de comportarse, de vivir, de parecer, nuestras morfologías, etc. Otra cosa interesante es que, y esto debemos tenerlo claro, que la mayoría de nuestros comportamientos son automáticos. Siempre pongo el mismo ejemplo.
Probadlo. Salid. Cuando acabemos aquí, salid del botánico y pensad. Ir pensando punto por punto cómo camino. Algo tan sencillo como caminar. Camino. Pero pensad qué hacemos. Exactamente, ¿qué hacemos para caminar? Flexiono la rodilla, flexiono el tobillo, apoyo no sé qué, la cadera, no sé cuánto. Estaríamos haciendo, perdón, el gilipollas en la calle porque iríamos súper lentos haciendo todo. ¿Cómo conducimos? Exactamente igual. Tengo prisa. Y ya estoy. No pienso lo que hago. Actúo mecánicamente. La mayoría de lo que hacemos es mecánico. La sociología ha cometido, no sé si un error, pero se ha centrado mucho en lo racional y la mayoría de lo que hacemos es arracional. No digo irracional, que eso entraría dentro de la demencia, de la locura. No, arracional. Esto lo tiene claro el marketing. Muy claro. Por eso utiliza colores, olores, oídos para atraernos. Entonces, casi todo lo que hacemos es arracional, se queda en un espacio de lo mecánico. Antes de venir, recoloqué esta diapositiva y me vuelve a salir mal. Perdonad. Esa reglita, esa especie de entramado tenía que estar más arriba. Bueno, lo que os quería contar aquí, da igual, es que Robert Merton, que es un sociólogo muy interesante estadounidense, precisamente habló de las consecuencias no intencionadas de la acción humana. Cuando hacemos cualquier cosa, tenemos que tener claro que hay consecuencias no intencionadas. Yo quiero, perdona que te utilice de ejemplo, quiero conocerlo porque me gustan sus tatuajes y a lo mejor él piensa que quiero ligar, que quiero, yo qué sé, cualquier cosa. Porque no tengo esa intención, pero puede pasar. Las consecuencias no intencionadas de la acción humana suceden constantemente en la sociedad, constantemente. Y eso es muy difícil de estudiar, muy complicado de estudiar, y eso lo han visto los psiquiatras. Precisamente por esa razón, la psiquiatría se ha pegado mucho, en un artículo muy reciente, se ha pegado a lo social y empieza a entender que muchos de los problemas mentales están muy vinculados a la estructura social, a la posición social, a los condicionantes sociales. No podemos olvidar. Entonces, desde nuestra perspectiva, el paradigma individualista, la consideración que tenemos cada uno de nosotros, yo me he creado a mí mismo, yo pienso, yo tengo este gusto, es muy cuestionable. ¿Por qué? Porque posiblemente la sociedad nos ha dicho, esto es más valioso que esto te hace tener más estatus que esto otro, y eso nos condiciona. Entonces, pensad si realmente decidimos por nosotros mismos o cada uno de nosotros estamos condicionados y al fin y al cabo decidimos porque estamos afectados por los demás, lo cual desbarata bastante la idea esa de que yo me he autocreado, yo me he hecho a mí mismo, yo soy una persona realmente autónoma, que he logrado todo lo que he conseguido. Seguramente no es así. La sociedad es enormemente importante. En un estudio que hicimos sobre comportamiento de mayores, sobre aislamiento de personas mayores, utilizamos una metodología que es la simulación basada en agentes, utilizando un programa determinado, me da igual el programa, os traje el grafiquito porque a mí me mola mogollón, y en ese gráfico, eso nos ha mostrado para mí es una paradoja. Automáticamente yo pensaba, para evitar aislamiento necesitamos a la familia. Bueno, ¿qué nos ha dicho la simulación? No. La familia no es lo más importante. Lo más importante son los amigos. ¿Por qué? Y vuelvo a las enfermedades raras. Porque a veces la familia sobreprotege. Y a veces cometemos el error de estimar excesivamente y cometemos el error de cuidar excesivamente. Y esto lo hacemos por cariño, evidentemente, pero a veces nos desfasamos. Nos pasa a todos. Bien. Teniendo todo esto claro, parece que biología, sociología y ética tendrían sentido que estuviesen juntas por lo que os acabo de comentar. A mi juicio, desde luego lo están. Entonces vamos al último punto, que es la idea de moralidad y estimación. Las he unido porque creo que están bastante claras.
Repito, todo esto desde una perspectiva puramente sociológica y muy pegada a lo social. Hay dos ideas, no voy a entrar en ellas. Esto es una caricatura de todo lo que se ha investigado, todo, que es enorme, muchísima cantidad de investigaciones sobre la ética y sobre la moral, que podríamos denominarla como a priori, aquella que está establecida, que la deontología, que seguramente muchos conoceréis, y la a posteriori, que básicamente es la consecuencialista, la que analiza consecuencias. Son dos perspectivas, a veces irreconciliables, no voy a entrar en cuál es la mejor. Precisamente por una razón muy sencilla, porque Niklas Luhmann dice que esto hay que acabar. No, a ver, no dice esto, pero él supera esta idea, dice que no, esta dicotomía no funciona. ¿Por qué? ¿Qué pasa en los sistemas sociales? Los sistemas sociales funcionan con comunicación. Operan, esta palabra de operar es muy importante, operan a nivel de comunicación. ¿Y qué es la moral? Un proceso comunicativo. Es lo que plantea Luhmann. Al fin y al cabo, lo que hace un sistema es diferenciarse con respecto a ese ambiente, es decir, el sistema social se diferencia del sistema natural, por eso siempre trabaja a través de mecanismos de diferenciación, todos nos diferenciamos, por eso queremos tener una identidad propia y diferenciarse, por eso cada uno de nosotros nos peinamos, nos vestimos, escuchamos la música que escuchamos, nos diferenciamos y nos identificamos con nosotros mismos. Esta es la idea de lo que hacemos cada uno de nosotros y lo hacemos en función de nuestro ambiente. Bien, os decía antes, el paradigma individualista, a mi juicio. Pensad en una cosa. Cada uno de nosotros que nos entendemos como individuos porque nos pensamos como individuos, somos ecosistemas. Esto actualmente, en el ámbito microbiológico, se tiene muy claro y una de las razones es el análisis, me estoy yendo del tema, pero creo que es súper chulo, el análisis del microbioma, que sabéis, eso de la transferencia de heces, que es una idea muy mala, muy mal explicada de lo que es realmente, me parece algo muy potente, parece que está ayudando a solucionar muchas enfermedades y lo que viene a contar es eso, somos ecosistemas y necesitamos mogollón de bichitos en nuestro interior y en nuestro exterior, porque aquí tenemos un montón de bichos, ¿eh? En el pelo tenemos un montón de bichos, no os olvidéis. O sea, somos ecosistemas a nivel interno y a nivel externo y necesitamos tenerlos. Muchas de las cremas hidratantes que usamos tienen bacterias. ¿Por qué? Porque son buenas. Muchas de las bebidas que tomamos tienen bacterias. ¿Por qué? Porque son buenas. Es decir, somos ecosistemas, aunque nos concebimos como individuos, pero bueno, realmente no es así. Y por tanto, como os decía, y vuelvo al tema, nos diferenciamos. Nos diferenciamos de nuestro ambiente para que nuestro sistema siga funcionando y siga operando. Esto lo hace también el sistema social. El sistema social funciona incluso sin personas. Es decir, ejemplo, bestia, bruto y animal. Si ahora mismo de repente hay una bomba aquí y nos morimos todos, el sistema social va a seguir funcionando exactamente igual, pero nosotros no vamos a estar. Es decir, el sistema social funciona, opera sin las personas, porque se ha estructurado de una manera muy determinada. No necesita a las personas. Evidentemente, no estoy diciendo que no necesita a ninguna persona. Es decir, si nos cargamos a toda la humanidad, no va a haber sistema social humano. Sí, sistema social animal. Bien, entonces el sistema social se mueve utilizando expectativas en ese proceso de diferenciación. Es decir, ese sistema tiene expectativas, espera que las cosas sucedan de una determinada manera, espera que, por eso utilizamos modelos predictivos, por esa idea de expectativa. Esas expectativas funcionan en base a valores. Todo esto es un proceso comunicativo, recordadlo. Y eso elabora códigos. El código, ¿por qué tomamos alcohol? Porque ha sido valorado, se ha establecido una preferencia y lo bebemos. Porque si bebiésemos, yo qué sé, triturado de caña de bambú,
o triturado de granito, y eso no sentará bien, bueno, pues diríamos, no, pues oye, yo quiero una caña o un chupito de granito, no de cerveza, no una pinta. Entonces, eso establece, como digo, códigos y el sistema social funciona constantemente de esta manera, a través de expectativas que se convierten en valores, que se convierten en códigos, y eso sigue operando el sistema social constantemente. Códigos que no solo son lingüísticos, que también, pero códigos de tipo físico, de tipo señales, etc. Los valores tienen dos características muy importantes. Acordaros de la aleatoriedad que os decía. Bueno, pues el sistema social incrementa la complejidad constantemente. Constantemente. Necesita elementos que la reduzcan, esa complejidad. Los valores reducen la complejidad. Esto es bueno. No tengo que pensar, es bueno. Ya está. Ya he solucionado la mayor parte de mis problemas. Es bueno tomarse una cerveza. Me tomo una cerveza. ¿Qué hacemos constantemente? Valoramos todo. Constantemente. Y además eso estabiliza el sistema social. Por eso la moral es tan importante a nivel social y por eso es indisoluble. Cuando... Vale, me he pasado. Vale, acabo. Que me emociono y me desfaso. Gracias, Carmen. Nosotros trabajamos sobre modelos sociales. Un modelo es una representación esquemática de la sociedad y lo que nos permite es ir entendiendo cosas que en principio no esperábamos. Vale, una paradoja muy interesante que me encanta de la lógica fuzzy. Esto es una gilipollez, pero me maravilla. La lógica fuzzy establece un tetralema que además es taoísta, que dice que las cosas pueden suceder, pueden no suceder, no A, pueden suceder o no suceder, y a su vez pueden suceder y no suceder a la vez. Que esto es el gato de Schrödinger, al fin y al cabo. Y eso es muy interesante socialmente. Eso también sucede socialmente. Os lo dejo para que os rompáis la cabeza con eso. Lo último, ya, y en un minuto acabo. La moral genera conflicto. Constantemente genera conflicto. Aquí hay algún representante de algún partido político y eso lo utilizan constantemente los partidos políticos, esta idea, para atraer votantes. Generan conflicto porque les interesa, generan conflicto para estructurar valores que los grupos sociales les apoyen y, por tanto, ese rédito a través de, por supuesto, procesos comunicativos que están condicionados por el contexto, la idea del 6 y el 9 que veis ahí. Y chimpum. Muchas gracias.